Y en una ocasión tuve una revelación donde yo veía a Juan Carlos Harriga de rodillas. Yo veía cómo los demonios atacaban su espalda y cómo los demonios poseían la gente para que se levantara en contra. Y el Señor me dijo, lo están atacando para descontrolarlo, para que él pierda la estabilidad en la oración. Y yo le decía, Señor, ¿por qué lo odian a él? ¿Por qué lo odia? Por la fe que él tiene. Y los demonios querían destruirme, profeta. Pero algo que perdí, y es que cuando Dios me está usando, perdí el enfoque, profeta. Comenzó la altivez. Satanás me envió una serpiente, profeta. Cuando me envió esa serpiente, yo nunca pensé que esa serpiente que Satanás me envió era la serpiente que iba a acabar conmigo. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y quiero pedirle que por favor usted que está ahí conectado, que usted se suscriba si aún no lo ha hecho, que usted le dé like, que usted active las notificaciones y que comparta este contenido con alguien más para que también sea bendecido. Y aquí estoy siempre pues trayendo un contenido edificante y poderoso, y en esta ocasión estoy con un hombre de Dios que en la primera parte de su testimonio compartimos de cómo los ángeles lo han visitado y las grandes experiencias que ha tenido con el Espíritu Santo y con los ángeles. Y aquí queremos pues continuar con la segunda parte, y para mí es un honor presentar a un hombre de Dios. Varón, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga más, profeta. Me siento más que agradecido de estar aquí, amén, que por estar en este lugar, en esta plataforma. Que Dios bendiga a las audiencias también, a los que van a ver este video, que Dios lo bendiga de manera poderosa. Amén, así que usted que está ahí pendiente, porque esto se va a descontrolar. Yo lo sé que hay algo poderoso que este hombre tiene que contar. Hombre de Dios, ¿qué tienes para hoy? Vamos a continuar el testimonio. Así que el escenario es del Espíritu Santo y lo ha de compartir contigo. Amén, mira. Quiero compartir este breve testimonio que yo he podido recibir de parte de Dios. Amén. Y es que en una ocasión, yo estando en la iglesia, profeta, porque yo siempre me ha gustado estar en la iglesia, orando. Siempre me quedaba en la iglesia de 10 de la noche hasta las 6 de la tarde, orando todos los días. Y en una madrugada tuve una experiencia donde el mismo Dios me visitó. Wow. Yo estaba en el altar, profeta, y mientras yo estaba en el altar, recibí esa visitación de Dios, pero solamente pude ver como una agua cristalina, y en medio del agua salió una voz que me hablaba, porque Dios me hablaba y me decía, no quiero que nadie duerma en el altar. Y yo le decía, Dios, soy yo que estoy en el altar. Y Dios me dijo, ni tú ni nadie, porque que Dios no hace acepción de personas. Hay gente que usa en el altar para dormir y para hacer cuantas cosas. El altar de Dios es santo. Sí. Y el altar de Dios tenemos que ponerle mucha atención y mucho cuidado. Hay gente que están tomando el altar como cualquier objeto, como cualquier cosa. Entonces Dios está demandando que su altar se respete. Más o menos, si tú recuerdas, ¿a qué hora tú tuviste esa visitación de Dios? Eran como las 3 de la mañana. Yo me quedé muy intenso en la revelación, porque quería pararme, pero no podía. Una luz muy, muy alumbrante. Cuando la luz me resplandeció, yo quedé como muerto, profeta. Dios. Porque cuando Dios te visita, Dios primero te mata el yo y te mata tu naturaleza para poder revelarte su gloria. Hay gente que hoy en día dicen que Dios se les reveló, pero Dios no se le ha revelado, porque Dios no se le revela a gente que está vivo, sino a gente que ha muerto en su propio orgullo y en su propia naturaleza. Por eso los discípulos,
cuando Jesús le envía y le dice, vayan. Cuando ellos manifiestan la gloria que Jesús le envía, Jesús le estaba dando una enseñanza. Sí. Cuando Jesús le envía, que ellos comienzan a manifestar, los demonios se están manifestando, ellos están viendo cómo los enfermos están siendo sanados. Ellos están viendo la manifestación de Dios. Pero cuando ellos vienen regocijados, Jesús le dijo, yo vi a Satanás descender como rayo de luz. ¿Por qué? Porque el orgullo se apoderó de él, de Satanás. Entonces Jesús le está dando una enseñanza que no se engrandezca por lo que están viendo, sino que se humilde. Y algo que me llamó la atención de Juan Carlos Harriga es que Juan Carlos Harriga ha mantenido su humildad. Y yo siempre he orado por Juan Carlos Harriga y he pedido y he anhelado la unción que tiene Juan Carlos Harriga. Siempre veo muchos videos de Juan Carlos Harriga y siempre le oro a Dios y le digo, Dios, yo quiero que tú me uses como Juan Carlos Harriga. Y en una ocasión tuve una revelación donde yo vi a Juan Carlos Harriga de rodillas, horas muertas de rodillas. Y mientras él estaba de rodillas, yo veía cómo los demonios atacaban su espalda, cómo lo atacaban y cómo los demonios poseían la gente para que se levantara en contra de Juan Carlos Harriga. Y cuando yo vi eso, yo le dije, Señor, ¿por qué lo están atacando? Y el Señor me dijo, lo están atacando para descontrolarlo, para que él pierda la estabilidad en la oración. Y yo le dije, ¿por qué todavía no han podido derribarlo a él? Y él me dijo, ¿sabe por qué no han podido derribarlo? Porque Juan Carlos Harriga todavía ha mantenido la firmeza y la estabilidad en la oración. En el momento que Juan Carlos Harriga pierda el contacto con la presencia, con la oración, es un derrotado seguro. Wow. Entonces los demonios han querido derrotar a Juan Carlos Harriga, han querido tumbarlo. Tú no ves que se ha levantado falso testimonio y han dicho que Juan Carlos Harriga no es hombre de Dios, y Dios me lo mostró en el sueño. Y yo veía en el sueño, en la revelación que yo tenía, donde Juan Carlos Harriga estaba en un escenario y venían gente de todos los lugares, de todos los países, en búsqueda de un milagro. Hacían fila para escuchar al hombre de Dios. Mientras él estaba predicando, la gente se manifestaba en la puerta. Y demonios, yo escuchaba demonios que decían, yo lo odio a Juan Carlos Harriga, odio su llamado, yo odio su persistencia. Y yo le decía, Señor, ¿por qué lo odian a él? ¿Por qué lo odia? Por la fe que él tiene. Tiene una fe extraordinaria. Por eso que se han levantado personas y han caído y todavía mantiene su fidelidad. Porque Juan Carlos Harriga tiene algo, que él es manso. Él tiene una templanza. Y esa templanza que él tiene se la ha dado el Espíritu Santo. Porque cuando el hombre de Dios ora y ayuna y tiene un contacto con Dios, ya su altivez y su prepotencia y su descontrol comienza a menguar. Entonces ya no se dirige él, sino que el Espíritu Santo trae una macedumbre sobre él. Por eso es que tú ves esa contemplanza y esa sencillez y esa humildad que él tiene. Dios mío. Entonces mientras yo veía en el sueño, profeta, en el sueño él manifestaba una unción sobrenatural, una unción de milagro, la gente siendo libertada, la gente recibiendo liberación, siendo sanada en esa revelación. La gente venía de todos los lados, eso se llenó de manera sobrenatural por la unción que cargaba. Por eso que cuando el hombre de Dios porta la unción, la gente lo persigue. Cuando el hombre de Dios tiene una conexión con Dios, la gente, la humanidad persigue lo que tú tienes, quieren lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque tú estás conectado con Dios. Sí. Entonces, hombre de Dios, cuando tuviste la visitación de Dios, ¿qué tú sentiste? Cuando yo tuve la visitación de Dios, lo primero que yo tuve fue miedo. Por la voz. Tuve miedo. Porque yo nunca había tenido una experiencia de esa magnitud con Dios. Le escuché la voz fina que me hablaba, una voz como de muchas aguas que me hablaba en la revelación. Y algo como en el cielo se volvió cristalina, algo sobrenatural. Y Dios me hablaba y me decía, no quiero que nadie duerma en el altar. El altar se hizo para orar.
para tener un encuentro con Dios. Y yo oraba, pero a veces me quedaba dormido en el altar. Y el Señor me despertó y me dijo, despierta y apéate, porque no quiero que nadie duerma en el altar. Y después de ahí, ¿qué continuó? Después de ahí que el Señor me habla, yo me levanto asustado y le cuento la experiencia que tuve a las personas que estaban ahí, los jóvenes que estaban ahí. Les dije, hermanito, Dios me habló. Me desperté muy asustado, muy intenso por la revelación que tenía. Y le dije, Dios me dijo que nadie suba al altar a dormir. Porque siempre subían los jóvenes a dormir, oraban y nos quedaban durmiendo ahí mismo en el altar. Y yo le dije, Dios me dijo que no quiere que nadie suba al altar a dormir. Wow. ¿Qué otra experiencia, si se puede saber, tú has tenido? Porque el que busca, el que tiene intimidad con Dios, Dios continuamente le da experiencia, manifestaciones, visitaciones angelicales y todas estas cosas. Ha tenido varias experiencias, pero una de las experiencias que marcó mi vida fue que cuando yo estoy viendo la manifestación de Dios, los lugares que yo iba, se manifestaba. Un día estaba yo en un lugar predicando y mientras yo estoy predicando, se me manifestó un espíritu. Ese espíritu a manifestarme, cuando se manifestó ese espíritu me decía, yo te odio. Y mientras yo me le acercaba, el espíritu echaba para atrás. Mientras él echaba para atrás, me decía, yo te odio. Y me decía, yo te odio. Y yo le decía, ¿por qué tú me odias? Yo te odio. Y cuando yo me le pegaba el espíritu se pegó de la pared. Cuando se pega de la pared, el espíritu hizo como el hombre araña, profeta. Wow. Se subió por la pared como el hombre araña. Y me decía, yo te odio. Porque tienes un encuentro, porque tuviste un encuentro con Dios. Lo que yo tenía, la luz que yo tenía, le hacía daño al espíritu. Sí. Son experiencias que solamente uno la va a poder tener cuando uno tiene un encuentro con Dios. Por eso siempre me gusta orar, siempre me gusta orar mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú oras mucho, y tienes que entender esto, que cuando tú oras mucho también recibe mucho ataque. Sí. El que ora mucho recibe mucho ataque. Por eso hay gente que quieren, yo quiero que Dios me use como fulano, pero fulano está pagando un precio y lo que él está recibiendo, el doble ataque de lo que tú recibes. ¿Por qué? Porque él lo está usando y tienen que entender que cuando Dios te está usando, los ataques que vienen a tu vida son ataques tremendos. Tremendos. Yo recibí ataques, aún la maîtresa me perseguían, profeta, aún en sueño. Un día estaba trabajando, profeta, y mientras yo estaba trabajando, una mujer me llamó a su casa. Y cuando me llamó a su casa, me dijo, yo quiero que tú te acuestes conmigo. Y yo le dije a ella, yo soy cristiano, yo no puedo acostarme contigo. Y ella me dijo a mí, yo soy fulana de tal, yo soy Santa Marta. Oye, me dijo la mujer, yo soy Santa Marta. Y me mandaron para destruirte. Oye, no en el sueño, no. Literalmente me mandaron para destruirte. Y cuando yo salí de la casa, yo salí corriendo de la casa, profeta, porque yo estaba en San Cristóbal, donde nadie me estaba viendo. Que yo podía hacerlo, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque yo amaba a Dios. Y los demonios querían destruirme, profeta. Pero algo que perdí. Y es que cuando Dios me está usando, perdí el enfoque, profeta. Perdí el enfoque y comenzó la altivez, a asediarme, el orgullo, y perdí el enfoque en Dios. Satanás me envió una serpiente, profeta. Cuando me envió esa serpiente, yo nunca pensé que esa serpiente que Satanás me envió era la serpiente que iba a acabar conmigo. ¿Y qué pasó? Cuando esa serpiente se me acercó, una mujer, su falda larga, pensé, porque yo pensaba que esa mujer era una mujer madura. Ya después que yo conozco a esa joven,
Me involucré con la joven, comencé ahora con la joven, pero nunca pensé que era lo que el enemigo estaba preparando para derribarme y para desconectarme de la gracia de Dios. Yo me junté con la sierva, la muchacha, porque yo no me llevé de consejo. No me llevé de consejo de mis pastores. La altivez, la prepotencia se apoderó de mí y no me llevé de consejo de mis pastores y terminé cayendo con la joven profeta. Yo duré aproximadamente como 2 años apartado de Dios, y mientras yo estaba apartando, yo lloraba, yo gritaba, los demonios me decían: te destruimos, te sacamos de las gracias, ya no podrá fluir donde tú fluías. Y eso trae una tristeza en mí, porque mientras yo caminaba apartado en las calles, yo escuchaba voces espirituales que me llamaban: fulano. Y yo en medio de la calle comenzaba a gritar y a llorar. Dijiste que no le hiciste caso al consejo de tu pastor. No le hice ¿Qué caso. consejo te daba el pastor? Mi pastor me dijo, porque mi pastor tuvo un sueño, tuvo una revelación y me dijo: vi una muchacha joven que se te acercaba a ti, pero yo dejé por apercibido esa revelación. Sí. Yo dije: no, pero qué joven. Pero qué joven, si yo no tengo a nadie. Y un tiempo después se manifestó el mismo sueño, profeta. Así mismo como el pastor me lo dijo, así mismo. Pero yo estaba fuera de esa revelación que mi pastor me había dado. Y yo entré con la sierva. Y hasta hacerlo, la sierva se descarrió y más nunca ha podido levantarse. Nunca ha podido levantarse la sierva. Y yo dije: no, esto fue un plan del enemigo, que el enemigo utilizó para derribarme. Porque hay cosas que el enemigo va a utilizar para derribar a aquel que está en una altura. Sí. No es que esa persona quizás quería ser cristiano, no. Hay gente que han llegado, serpientes, incorporadas en cuerpos humanos, que han llegado a la iglesia simplemente para destruir un hombre de Dios. Sí. Que no es que ellos quieren ser cristianos, no, que Satanás le envió con ese propósito. Por eso el que ora y el que el Dios está utilizando en estos tiempos tiene que tener mucho cuidado con las mujeres. Porque Satanás es la alma más poderosa que Satanás usa para derribar los ministerios. Y para derribar el hombre que está conectado con la gracia de Dios. El hombre de Dios tiene que tener mucha cuenta con quién se junta. Dios mío. Dijiste que mientras estabas descarriado, ibas caminando por la calle y escuchabas voces que te hablaban. Voces espirituales que me llamaban y me decían: vuelve a tu posición. Y mientras esa voz me hablaba, se me salían las lágrimas. Porque yo quería volver, pero había algo que no me dejaba. Había algo que no me dejaba volver, pero yo sentía el fuego que me llamaba y sentía la emoción y sentía el deseo por volver a mi posición, pero había algo que me retenía. Mientras yo quería 3 veces, intenté volver a los caminos del Señor y no pude, porque era tan fuerte la artimaña del diablo que el diablo tenía conmigo, que un día estando yo en la discoteca, escuché bien, escuché la voz de Dios en la discoteca que me dijo: ese no es tu lugar. Y yo solté la botella y comencé a llorar dentro de la discoteca. Y la persona que yo andaba, yo le dije: si tú quieres, te puedes beber toda la cerveza que está ahí, pero yo desde hoy no le pongo la boca a la cerveza. Y desde ese día, manito, no pude volver a ser la misma persona que estaba en el mundo, porque Dios comenzó a tratar conmigo y comencé a sentir ese deseo por volver a mi posición. Porque cuando Jesús le dijo a Nicodemo que el que de la carne, carne es, y el que el espíritu, espíritu es. Sí. El que el espíritu, los espirituales lo va a perseguir donde quiera que esté, y aún esté corriendo como Jonás,
el espíritu lo va a perseguir. Porque hay asignaciones y hay propósitos de parte de Dios que tiene que cumplirse en esa persona. Dios mío. Entonces, ¿qué aprendiste de esta caída? Yo aprendí a poder ser obediente. Sí, porque ahí aprendí cosas que por no tener la madurez fue la caída. Porque hay gente que por no dejarse guiar por el consejo de sus pastores, hoy en día están pasando por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el pastor es el ángel de la iglesia y cuando tú vienes a saber algo, ya el pastor lo sabe. Amén. Ya el pastor lo sabe. Entonces hay gente que creen que porque Dios lo usa, ellos son mayores que su pastor. No. El pastor tiene un nivel más alto que usted. Tiene una cobertura más alta que usted. Porque fue ahí que Dios lo puso. Y hay gente que han caído, ¿sabe por qué? Por no recibir el consejo. Gente que creyéndose que ellos son la última Coca-Cola del desierto, que son lo que Dios más usa, sí, perdieron el enfoque en Dios. Entonces eso me enseñó a ser obediente, a escuchar el consejo. ¿Qué tan difícil fue levantarte de esa caída? Fue muy difícil para mí porque lo intenté 3 veces y no pude. Busqué la forma y no pude porque estaba tan atado a las cosas que impedían que yo me levantara. Con el deseo, tenía el deseo, porque eso hay mucha gente que están en las calles descarriados, ellos tienen el deseo, pero hay algo que no lo deja levantarse. Y para yo poder levantarme, fue a través de una pastora que le llaman Xiomara Brito de Selmo. Esa pastora me llamaba y me escribía y le decía: varón, yo estoy dispuesto a meterme en un monte, a meterme en ayuno con usted y con varios miembros. Usted me dice cuándo usted quiere meterse, porque hay gente que creen en tu llamado y en tu ministerio, sí, y saben el potencial que tú tienes. Ella me decía, y un día me fui con ella hasta el sol de hoy, profeta, porque hay cosas que tú vas a pensar que son locuras, pero son de grande bendición. Después de ahí, ¿qué cambió en tu vida? Todo cambió porque comencé a sentir la diferencia después de ese ayuno, porque hubo un rompimiento en mí. Por eso Jesús dijo que hay géneros que no salen si no es con ayuno, oración. Para tú poder ser libre, tendrás que ayunar para que haga un rompimiento en ti. Y para que la atadura que el diablo puso en ti pueda romperse. Dios. Desde ese momento, yo no fui igual. Desde ese momento comencé a buscar a Dios. Comencé a acercarme a Dios. Pero para yo estar aquí, yo tuve que dejar la persona que yo amaba, que fue la que yo caí. El diablo me enlazó tan fuerte con esa persona que yo veía por esa persona. Pero en verdad no era que yo la quería. Porque mientras yo estaba con ella, yo no la quería. Ahora cuando yo no estaba con ella, sí. Eso era como un sentimiento como diabólico, del mismo diablo, para mantenerme en esa posición, en esa caída. Dios mío. Cuando yo no la tenía al lado a esa persona, yo hasta me soñaba con ella. Yo entraba en depresión por esa persona, porque había algo tan fuerte. Esa persona, yo estaba enlazado con esa persona tan fuerte que cuando yo me convertí, el Señor me mostró que yo tenía una serpiente atada. Y cuando yo vi la serpiente, yo me quité la serpiente y la tiré. Y agarré una piedra y la machuqué. El Señor me mostró qué es lo que me tenía atado. Era la serpiente que me tenía atado a esa persona. Después que te levantas, que vuelves de nuevo a tomar tu posición en Cristo, ¿cuál es esa experiencia Dios entonces te permitió vivir? Ha tenido mucha experiencia con Dios, porque ha visto la mano de Dios manifestada poderosamente
ha visto señales, ha visto personas restaurarse, la manifestación de Dios, gente siendo sanado, gente recibir liberación, y ha visto personas que no podían parir y hoy han parido. Dios mío. Estaba orando con una persona que no podía parir y yo le dije, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu matriz se abre en el nombre de Jesús. Y esa mujer tenía 4 años que no podía parir, profeta. Y cuando yo comencé a orar por esa mujer se dio cuenta que estaba embarazada después de 3 meses. Tú sabes que nos conocimos en el monte. Amén. Él es una persona que amaneces en el monte, Sí. que ayunas en el monte, que busca a Dios en el monte. En el monte tiene algo, ahí se esconde como un misterio en el mundo espiritual. En el monte, ¿has tenido experiencias? Ha tenido experiencia en el monte, terrible. El monte, yo me identifico mucho con el monte porque en el monte fue que yo nací. Sí, en el monte fue que yo nací y es ahí donde yo aprendí a tener guerras espirituales. Sí. Y el monte es el lugar que yo me identifico porque es un lugar tranquilo y es que trae paz a tu alma y te conecta con lo sobrenatural. Dios mío. Wow. ¿Qué consejo le das a esta juventud que no escucha consejos de nadie, que creen que porque Dios lo está usando son intocables, que creen que nunca pueden caer? El consejo que yo le doy es que se sometan primeramente a la voluntad de Dios y luego al consejo de su pastor. Porque si algo que trae la destrucción de un ministerio es cuando nosotros no recibimos consejo de nadie y nos creemos que todo lo que ocurre es por nuestra propia fuerza. Y tienes que entender que lo que está sucediendo es porque Dios lo ha permitido. Entonces, el consejo que yo te doy es que te sometas bajo la cobertura de tu pastor para que puedas llegar lejos donde Dios quiere llevarte y Dios. pueda tener un encuentro con Dios acerca. Wow. Hombre de Dios, si alguien quiere comunicarse contigo, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, el número mío es 829-534-2556. Ahí puede comunicarse conmigo a través de WhatsApp. Bendito sea. Wow, este testimonio está poderoso porque la Biblia no esconde los errores de los grandes hombres de Dios. No esconde el error que cometió Abraham, que cometió Isaac, que cometió Jacob, que cometió David. No, lo dejó ahí. ¿Sabe para qué? Para que nosotros entendamos que ellos son humanos y que tienen debilidades y que fallan. Y que si en algún momento usted falla, pueda refugiarse en estos hombres y pueda entender que así como Dios lo levantó a ellos, también te puede levantar a ti. Así que usted que está ahí, Dios les bendiga. Suscríbase, comparta y active las notificaciones. Dios les bendiga y Dios les guarde.